Buenos días nuevamente, hermanos. Dios nos bendiga a todos. Ya era un privilegio tener un tema, tener dos es tener abundancia. Exactamente. Vamos, amados hermanos, a estudiar un tema que va relacionado con lo que han estado viendo a través de estudios bíblicos todo este tiempo, que es prepararnos para predicar a otros el Evangelio. Así que vamos a mantener esa línea, esa temática, y quisiera que en sus apuntes coloquen, por favor, que vamos a hablar acerca de la salvación involucra obras. La salvación involucra obras. ¿En qué sentido mencionamos las obras? En que algunos, muchos hoy en día, consideran que para obtener la salvación simplemente tienen que tener una convicción personal de que Jesucristo es el Hijo de Dios y decirlo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y a partir de ese momento ya pueden ser perdonados de sus pecados y salvos. Pero esa convicción o esa enseñanza coincide con lo que la Biblia enseña. ¿Lo vio Dios así? Imaginemos una multitud, una cantidad de personas increíbles, y a esas personas se les pregunta: ¿ustedes llegan a Dios a través de la fe? Y esa multitud grita: ¡sí! ¿Llegan a Dios a través de la fe? ¡Sí! Bien, entonces especificamos más la pregunta: ¿llegan a Dios a través de la fe solamente? Y esa misma multitud dice: ¡no! Pero dentro de esa multitud hay un gran número de personas que, aunque no fueron escuchadas con el mismo énfasis que la primera, dicen: sí, llegamos a Dios solamente a través de la fe. Alzan su voz y demuestran que están en desacuerdo. Así que ante la pregunta: ¿llegas a Dios a través de la fe solamente?, nota que en la gran multitud hay una división. Un grupo que dice solamente se necesita la fe, y un grupo que dice no es suficiente la fe, hablando de suficiente. Ahora lanzas otra pregunta: entonces, ¿llegas a Dios por medio de obras, de buenas obras, de algunas obras? Y una parte de la multitud dice: no puedes hacer ninguna obra que te lleve a Dios. Es solamente por fe, por creer. Y la otra parte te dice: sí, es necesario hacer algunas obras que Dios las ha ordenado. Por eso sí hay que hacerlas para poder tener salvación. Ahora, ¿cuál es esta multitud? Una está formada por personas que se llaman a sí mismos cristianas. Por eso mencionaba al final del sermón, cuando aquí decimos conviértase en cristiano, no nos estamos refiriendo a únase a un grupo religioso que dice que sigue a Cristo. No, lo que estamos diciendo es: en la Biblia busque qué significa cristiano, qué creían los cristianos, qué hacían los cristianos, y créanlo, háganlo, viva de esa manera, enseñe de esa manera. Eso es ser cristiano. Pero hablaba de, hay un grupo dentro de esta multitud imaginaria ahorita mismo que se están identificando a sí mismos como cristianos, pero lo que están enseñando o afirmando hay que ponerlo a prueba con la Biblia. Por eso Dios nos dejó una guía sin errores, perfecta, para que nosotros escuchemos algún mensaje y digamos: la persona puede ser sincera al decirme eso, la persona puede tener las mejores intenciones, la persona puede estar absolutamente convencida de que eso es verdad, pero Hechos 17:11. ¿Qué debo hacer yo ante algo que me dicen? En religión, ¿qué debo hacer? Hechos 17:11. Como lo debería, debo verificar con la Escritura que las cosas sean así. Porque no es suficiente colocar afuera del local iglesia de Cristo. Verdaderamente aquí debemos hacer, por mencionar un lugar, pero debe ser en todo lugar donde nos comportemos como cristianos, debemos hacer todas las cosas como las enseña Cristo. Entonces, vamos a avanzar en este tema. ¿Por qué están diciendo cosas diferentes hoy en el mundo religioso respecto a la fe? ¿Por qué algunos piensan
que Dios les perdona todos sus pecados solamente con orarle a Dios y decir, yo creo en ti, Señor, perdóname todos mis pecados. Y dicen, eso es suficiente. ¿Por qué? Por el otro lado, hay un grupo de personas que dice, no es suficiente. Aparte de creer en Dios, aparte de reconocer que Él existe, hay cosas que hay que hacer para que cuando Él vea que las hacemos, entonces Él diga, voy a perdonarte y voy a sumarte al grupo llamado iglesia. ¿Por qué algunos enseñan diferente de lo que está en la Escritura? Porque se han confiado de sus líderes, se han confiado de sus maestros. Han pensado que tan pronto entran por la puerta de un local que dice iglesia y luego que le agregan alguna otra descripción, todo lo que van a escuchar allí adentro tiene que ser de Dios. Pero yo le preguntaría a Dios, Dios, si yo voy a cualquier iglesia, después que sea una iglesia que se identifique como cristiana, encontraré allí siempre tu verdad, toda tu verdad. Le preguntaría a Dios. Ahora, no se asuste, no significa que voy a pedirle que Él me hable audiblemente y yo pueda escuchar su voz como estruendo de muchas aguas. No, sino que voy a ir a la palabra y la palabra que me va a decir. Vamos a ir a Mateo, por favor. Mateo capítulo 7. Vamos a escuchar a Dios diciendo si todo grupo religioso, donde uno entra a su local, todo lo que va a oír es solamente palabra de Dios. Vamos a ver si Dios también cree eso. Lo importante es lo que crea Dios. Entonces vamos a ver qué dice Dios. Mateo capítulo 7, versículo 15 al 20. Alguien que nos ayude con esta lectura, alto y claro, por favor. Mateo 7, 15 al 20. Cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Bien, ¿dice Dios que Él acepta a todos los profetas? No. Dice que hay falsos profetas. Esto es sencillo, es como en el mundo natural. Ahora mismo aquí tenemos luz, ¿cierto? Pero donde la luz no llega, por ejemplo esta parte debajo de la estructura aquí, donde la luz no llega, su reflejo no llega, ¿qué se forma allí abajo? Que es lo contrario a luz, no me diga tinieblas como en la Biblia, ¿no? Sino en nuestro lenguaje del día a día. Donde la luz no llega, ¿qué se hace? ¿Se hace? O si a mí me pega el sol, lo que se proyecta, ¿qué es? La sombra. Entonces, donde hay luz, necesariamente hay sombra. Donde hay luz, necesariamente hay oscuridad. No existe la oscuridad absoluta. Es decir, un lugar donde esté tan oscuro que no haya nada de luz. Eso no existe. Siempre hay luz. Y no hay un lugar donde haya tanta luz que no pueda haber sombras, oscuridad, ese contraste que se da, donde no alcanza el reflejo de la luz. Entonces, dentro de los grupos reconocidos como cristianos, tenemos que ponerle las comillas, tenemos que estar claros en que voy a encontrar, Jesús lo dice, como voy a encontrar verdaderos profetas, voy a encontrar falsos profetas. Desde el momento en que Jesús me dice que hay la posibilidad de encontrar falsos profetas, yo debo creer eso y aceptar. No puedo encontrar en cualquier grupo, solo porque se identifique como cristiano, la palabra de Cristo realmente. Sigue avanzando y dice, son estas personas, unas personas que precisamente están diseñados para no dar apariencia de que son peligrosos. Dice que son lobos, pero están vestidos de ovejas. Es decir, voy a notar en ellos amor, voy a notar en ellos humildad, voy a notar en ellos como una devoción, como una entrega. Incluso a veces vamos a decir, son hasta más activos que la iglesia del Señor.
Entonces, ¿cómo va a ser falso esto si esta gente tiene un comedor infantil, esta gente ayuda a los necesitados, esta gente usa la Biblia, esta gente está concentrada en la oración, esta gente canta con todo el corazón? ¿Cómo van a estar equivocados? Bueno, Jesús dice, todas esas cosas podrían ser piel de oveja que está cubriendo en realidad a un lobo. A un lobo. Entonces, teniendo eso claro, Jesús dice, ahora, ¿cómo vas a hacer si, como está vestido de ovejas, vas a ver todo ovejas? Cada vez que veas iglesia cristiana, iglesia de Cristo, iglesia de Dios, iglesia de Jesucristo, iglesia del Señor Jesús, cada vez que veas la palabra iglesia y veas Señor Jesús o Dios, eso te va a llevar a ti a una tranquilidad de voy a entrar a este lugar porque aquí alaban a Dios, porque aquí respetan a Dios. Y ves que usan Biblias, entonces aquí se enseña la Biblia. Y voy a entrar con esa inocencia de mi parte, creyendo que voy a encontrar verdaderamente lo que Dios quiere que yo encuentre. Pero Dios mismo advierte, solamente hay una manera de que no caigas en la trampa. Y es por sus... ¿Qué es lo que logra desenmascarar a los falsos profetas? Por acá, por favor, para que no todos lo respondan los líderes. Que no sea tampoco acá de Agustín, ¿verdad? ¿Qué identifica? ¿Cómo los desenmascara? ¿Cómo los descubre? ¿Qué dice el texto? ¿Cómo los descubre? Aunque ellos se disfrazan, hay una cosa que ellos no pueden evitar. ¿Qué dice el texto? ¿Cómo los descubre? Por sus frutos. Por sus frutos. Entonces, cuando hablamos de enseñanza, ¿a qué se refieren los frutos? Yo voy a escuchar lo que la persona enseña, pero yo tengo, otra vez, Hechos capítulo 17, versículo 11, allí estaba predicando un apóstol de Jesucristo, alguien que recibía revelaciones sobrenaturales y directas de Dios, pero aunque él estaba realizando milagros y demostrando que era un verdadero siervo de Dios, aún así, ¿qué dice ese pasaje? Hechos capítulo 17, versículo 11, por favor. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Está predicando un apóstol, pero quienes le escuchan estaban, dice, él hablaba, Isaías dijo, ¿qué hacían ellos? Iban a Isaías a verificar. Como Jeremías dijo, iban a Jeremías, al libro de Jeremías a verificar. Cada cosa que el apóstol predicaba, ellos la verificaban con la Escritura. Me pasó el día de ayer, creo que ayer o anteayer, una situación curiosa en redes sociales, porque me escribe una hermana y me dice, hermano, hay un hermano o una pareja de hermanos que terminó alejándose de la congregación porque dicen que no se les dio suficiente amor dentro de la congregación. Y se han ido a un grupo, y me dice el nombre, ¿no? Se han ido a un grupo religioso y ahora están allá y el hermano ha hecho una publicación y me gustaría que usted fuera allá y leyera la publicación. Así que me fui a leer la publicación. Y es una publicación bastante larga, pero como dice un principio de estudio, es un libro de 400 páginas, no son 400 argumentos. Un libro de 400 páginas puede ser un solo argumento desarrollado en 400 páginas. Entonces yo solo necesito el argumento principal. El argumento principal del hermano en todo su extenso artículo, exposición, como se le pueda llamar, era: debido a que no me trataron con amor, esta no puede ser la iglesia verdadera. Debido a que allá sí me trataron con amor, entonces esta tiene que ser la iglesia verdadera. Se basaron en eso. Pero cuando yo voy a la Escritura a verificar si esa forma de medir si una iglesia es auténtica o no es auténtica era la forma que Dios dijo que había que utilizar, ¿qué me encuentro? Hechos 17:11. ¿En qué estaban enfocados los hermanos o las personas en Berea? ¿En qué estaban enfocados respecto a validar si la religión de Pablo era auténtica o no era auténtica? ¿En qué se basaron? ¿En que Pablo era muy amable? ¿En que Pablo era muy cariñoso? ¿En que Pablo era muy inteligente? ¿O en qué se basaron? Se basaron en su enseñanza. A una iglesia le puede faltar amor y está mal que le falte amor.
En una iglesia puede faltar más actividad y está mal que le falte actividad. Una iglesia puede estar con los ministerios apagados y está mal que los tenga apagados, los debería tener activos. Una iglesia podría estar baja en crecimiento y no debería estar baja en crecimiento. Pero ninguna de esas cosas, por mal que esté y que haya que mejorar y corregir, ninguna de esas cosas puede realmente hablar de la autenticidad. La autenticidad de la religión está en si se enseña y se practica la verdad. Luego la verdad debe encargarse de corregir esas otras cosas que no deben ser. Debe haber aquí amor, debemos hacer sentir a las personas que vienen aquí que ellos nos importan, que nos preocupan, que son importantes para nosotros, que nos, como decimos muchas veces, nos honran con su presencia. Es decir, es un privilegio tenerlos aquí. Y ojalá todo el que venga de visita sienta que verdaderamente nosotros creemos eso y que vean que les hacemos sentir de esa manera. Pero fuera de si se hace o no se hace, realmente lo que identifica a la iglesia como iglesia de Cristo es la verdad. Allí se enseña la verdad, allí se predica la verdad. Entonces, respecto a este tema de la fe, ¿qué es lo que enseña verdaderamente la Escritura? Porque si nosotros no nos preocupamos porque se esté enseñando la verdad y estamos simplemente escuchando discursos religiosos, cuando llegue el final, si solamente tuvimos un grupo que nos estaban enseñando discursos religiosos para sacarnos nuestro dinero, nos estaban enseñando discursos religiosos para distraernos de la verdad de Dios, habremos perdido completamente nuestra inversión. Si vamos a Gálatas, al capítulo 5, los versículos 2 y 4, Gálatas, por favor, capítulo 5, los versículos 2 y 4, ¿qué dice el apóstol respecto a esto? Gálatas 5, 2 al 4. ¿Alguien? ¿Sí? He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez justifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Amén. Bien, felicitamos a sus padres porque este es uno de los pasajes más difíciles de leer. Utiliza ese lenguaje antiguo castellano y es bastante complicado. Pero en resumen lo que Pablo dice es lo siguiente. Había un grupo dentro de la iglesia del Señor que estaba obligando a los hermanos a practicar un rito, una ceremonia. Y decían, el que no practique esto no es de Dios. Pero el apóstol Pablo no dijo ante esa situación, bueno hermanos, no importa si ellos están enseñando eso. Lo importante es que son hermanos muy amorosos, muy amables, muy activos, así que no importa. No dijo eso, dijo, si tú estás creyendo y estás practicando algo que Dios no te ha mandado, por mucho que eso parezca algo espiritual, religioso, tradicional, te tengo una mala noticia. De Cristo has quedado desligado, separado de Cristo. Y como todos nosotros sabemos, separados de Cristo, ¿podemos ser salvos? ¿Podemos pertenecer a la familia de Dios, pero no a Cristo? No. Hermanos, por eso nos llamamos cristianos e iglesia de Cristo. Porque debemos creer y debemos practicar lo que Cristo ha enseñado. Lo que los apóstoles de Cristo han enseñado. Estos hermanos estaban haciendo esto quizás no hipócritamente, quizás consideraban que verdaderamente había que hacer eso, estaban sinceramente equivocados. Pero Pablo le dice a los hermanos, no caigan en eso, porque el que hace eso está practicando algo que Dios no ordenó, está creyendo algo que Dios no ha mandado a creer, por lo tanto su religión puede ser en vano. O como diríamos en buen panameño, estaría haciendo todo por el gusto. Y hermanos, nadie quiere apartar este tiempo que hemos dejado nuestras casas, nuestras camas, nuestros deberes,
hemos viajado muchos kilómetros y hemos sacado el tiempo para estar aquí y no lo queremos desperdiciar. Queremos que verdaderamente este paso que hemos dado de presentarnos ante Dios sea verdaderamente ante Dios. No ante gente que dice que sea de Dios, sino verdaderamente ante Dios. Por lo tanto, es necesario que en esto de la fe y de las obras nosotros enseñemos y practiquemos lo que verdaderamente la Biblia dice y no lo que la tradición religiosa ha enseñado. Porque si seguimos la tradición religiosa, como lo hacen millones de personas hoy, su fe no será una verdadera fe. Porque Romanos, si vamos a esa carta, por favor, noten que es el mismo apóstol dando estas explicaciones. Romanos capítulo 10 y versículo 17 nos dice lo que es la verdadera fe. Y antes que lo leamos, cuando vamos a los periódicos, en una sección de los periódicos aparece un anuncio pagado que dice: si usted quiere conseguir esposo o esposa, léase 7 veces el Salmo. Voy a decir esto es ficticio, no vayan luego a leerse el Salmo 7 veces, porque no va a suceder. Esto es totalmente ficticio. Estoy poniendo un ejemplo que se me está ocurriendo ahorita, ¿no? Tú léase el Salmo 32 7 veces y luego rece 7 Padres Nuestros. Luego de eso léase el Salmo 51 7 veces y luego rece otra vez por 7 veces el Padre Nuestro. Y en cuestión de 7 días aparecerá en su vida, por la fe con la que usted haya hecho esto, su pareja, su alma gemela. Y usted, la gente, suelta el periódico y corre a buscar la Biblia, le quitan todo ese polvo que se ha acumulado de 20 años sin leerla, la tienen abierta ahí en el Salmo 91 para espantar la bruja muerta de la risa, porque a la bruja no le interesa lo que dice el Salmo 91, así directo, hermano, no le interesa. El diablo se presentó ante Jesucristo, el Señor Todopoderoso, ante Jesucristo, y le citó la Biblia. Le dijo: pero si escrito está, yo también me sé la Biblia y la Biblia dice tal cosa. Y el diablo se puso a discutir Biblia con Jesucristo. Ahora crea usted que porque el Salmo 91 está abierto allí, él no va a entrar a la casa. Entró a la presencia de Jesucristo, no va a entrar a mi casa, impío pecador. Bien, pero retomando, note, la persona que solamente tiene la Biblia para espantar brujas, toma la Biblia y dice: ahora me voy a leer el Salmo 32 y los 7 Padres Nuestros, se buscan Mateo 6. Bueno, a todo eso buscan ahora en los teléfonos para encontrar dónde está el llamado Padre Nuestro. Y buscan el Salmo 51 y vuelven a hacer la lectura y esperan los 7 días y dice que están esperando con, ¿cuál es la palabrita que usan y que usó el periódico? Dice: va a suceder porque lo estoy esperando con, ¿qué cosa? Con fe. Con fe. Y he llegado a la convicción de que la fe es simplemente creer que algo va a suceder con toda mi confianza. Entonces eso es fe. Pero Dios está de acuerdo con eso, porque el término fe no lo inventé yo, ni lo inventó Elvis, ni lo inventó Martín Lutero. El término fe es de Dios. Para yo saber qué es la fe, yo tengo que preguntarle a Dios. Nuevamente, como los verianos, tengo que verificar. ¿Y qué dice Romanos, ahora sí, 10:17? ¿Qué es la fe? ¿O de dónde proviene la fe? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sí, la fe es creer. Sí, la fe es confianza. Sí, la fe es convicción. Pero una creencia, una confianza, una convicción que no viene de un periódico o de lo que alguien se inventó en un periódico o de lo que inventó un grupo religioso. Note, Gálatas 5, 2 a 4, que lo leímos, dice que, bueno, no voy a entrar en lo de la circuncisión, era un corte que se hacía en el cuerpo y decían: si tú cortas esa parte de tu cuerpo, estás mejor delante de Dios.
Pablo dice, nunca Dios le ha ordenado eso a la iglesia. Por lo tanto, aunque los hermanos se cortaran esa parte de su cuerpo, no van a ser recompensados por Dios por hacerlo. Porque Dios a la iglesia no le ha ordenado hacer eso, que los varones hagan ese corte en su cuerpo. Entonces, aunque tú lo practiques, no te va a servir de nada porque Dios no lo ordenó. Entonces, la fe es convicción, es confianza, es creer, pero tiene que ser por algo que no te lo dijo ni el periódico ni el grupo religioso, que al igual que esa gente de Gálatas 5 se había inventado tradiciones, sino la fe es creer y confiar en que va a suceder lo que Dios dijo. Y lo que Dios dijo, ¿dónde? Versículo 17. ¿Dónde lo dijo? En las palabras que ha dejado reveladas aquí. Juan 12:48 dice, en el día final, dice Jesús, no seré ni yo quien lo juzgue, sino la palabra que he hablado. De manera que, ¿qué es la fe? Y si las obras tienen o no tienen que ver con la salvación, eso se lo tengo que preguntar a Dios y lo tengo que buscar en su palabra. Cuando yo haga lo que dice su palabra, entonces se podrá decir que yo he actuado con fe. Usamos muy livianamente la palabra fe. Decimos, bueno, yo tengo la fe de que este año sí podré sacar mi camioneta. ¿Y sabe qué pasa? Se acaba el año y no solo no compré la camioneta, es que el fondo que tenía para eso lo tuve que usar en una emergencia de salud familiar. Ahora yo le pregunto, si la fe es proponerme una meta, creer con todo mi corazón que la voy a alcanzar, y si Dios siempre recompensa la fe sin fallar, Dios siempre recompensa la fe sin fallar. ¿Qué pasa cuando no tengo la camioneta? Y es más, pierdo el fondo, entonces ni ese año ni los siguientes. Debido a una mala definición de fe, mucha gente termina decepcionada saliendo por esa puerta, digo, figurativamente esa puerta, y diciendo, ahí no vuelvo más. Porque yo pensé que la fe era que yo iba a tener todo lo que quería solo porque yo creía firmemente que lo iba a tener. Pocas personas en nuestra congregación tendrán más fe que el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo terminó acusado falsamente, arrestado, maltratado, encerrado en un calabozo. Y aunque en esa ocasión no le sucedió, más adelante le cortaron la cabeza. Sí, este hombre que nos explicó lo de la fe, este hombre que ayudó a la iglesia a no involucrarse en prácticas religiosas no autorizadas, ese hombre luego terminó perdiendo su cabeza porque los enemigos de la iglesia, que eran las autoridades, lo arrestaron y lo condenaron a muerte y con una espada le cortaron la cabeza. El apóstol Pedro fue crucificado. Algunos de ellos fueron hervidos en aceite, otros fueron lanzados a los leones y esta vez no hubo protección sobrenatural. Millones de cristianos murieron entre el siglo I y el siglo III después de Cristo por los enemigos de la fe. No tenían fe ellos, por supuesto. Entonces, la fe es tener confianza en las enseñanzas de Dios, confianza en las promesas de Dios. Y yo nunca voy a encontrar en la Biblia que Él me prometió una camioneta en el año 2026. Por lo tanto, cuando yo no tengo una camioneta en el año 2026, o no tengo un trabajo, o no mejora mi situación económica, o no salva la vida de mi hijo o de mi esposa en el hospital, o de mis padres, Él no me ha fallado, porque no hay ningún versículo de la Biblia que prometa específicamente que mi familiar nunca va a morir, o que si de enfermar se va a sanar, porque yo crea que eso va a suceder. La fe es una convicción que está basada en la palabra de Dios. Entonces busquen la palabra de Dios, lo que Dios sí ha enseñado, lo que Dios sí ha prometido, créalo y confíe plenamente en eso, y eso será fe, no lo que la gente está vendiendo como fe.
No lo que los grupos religiosos están vendiendo como fe. Que te dicen, ponga ahí el diezmo. Si usted coloca ese billete de $100 allí, verá que Dios le va a multiplicar. No, quizás esos 100 que pusiste en ese plato van a quitarte lo que tenías y vas a tener que desarrollar la mentalidad de Pablo. Me quedó uno, pero uno es suficiente y estaré contento, porque no te va a multiplicar. Ya mencionaba el texto de 2 Corintios 12, donde Pablo le pide 3 veces al Señor: esto con lo que estoy luchando, Señor, quítalo de mí. Y Dios le dice, aparentemente era una afección física, y Dios le dice, que sea suficiente para ti, que yo te haya salvado. Si Dios no hiciera nada más por nosotros que solo perdonar nuestros pecados, habría hecho suficiente. Si al apóstol Pablo no le concedió lo que 3 veces él le rogó, ¿por qué yo tengo que decir hoy que si yo declaro, que si yo decreto, que si yo creo eso con todo mi corazón, eso va a suceder? No, hermano, no funciona así. Esa no es la verdadera fe. Sí me ha dicho Dios, aunque andes en valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. Eso sí me lo promete. Pero note que aún así entro al valle de sombra de muerte. Puedo morir, puedo enfermar, puedo tener problemas de diferentes maneras. Pero Él me promete, en medio de todo eso estaré contigo. Y al final de todo te daré una gran recompensa si resistes. Eso sí me lo ha prometido. Entonces eso sí lo voy a creer. Eso es la auténtica fe. Pero la fe va más allá. La fe lleva a la verdadera fe lleva a la persona a actuar. Decía hace un momento, todas las personas dicen que creen, pero la Biblia dice que creer te lleva a la acción. Por lo tanto, la Biblia sigue definiendo la verdadera fe. Y vamos a ver si esto es cierto o no cierto a través de algunas lecturas. Bien, amados hermanos, vamos por favor a Romanos capítulo 4. Leímos en este libro que habíamos citado, Romanos capítulo 4. Y vamos a leer acerca de un gran personaje de la historia bíblica, como es el padre Abraham. Vamos a leer los versículos 16 hasta el 22, por favor, Romanos 4, 16 al 22. A ver, alguien por favor, 4, 16 al 22 de Romanos. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fuesen. El que creyó en esperanza por la esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la infertilidad de Matriz de Sara. Tampoco duró por infertilidad de la fe de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, con lo cual también su fe le fue contada por justicia. Amén. Bien, ¿cuál es la historia de Abraham? Dios se le aparece a Abraham. Aquí estamos hablando de una conversación personal y Dios le dice a Abraham: te he elegido a ti y voy a darte una descendencia inmensa. Tú vas a tener una nación que va a nacer de ti. Pero ¿a quién se lo está diciendo Dios? A un hombre que tenía, ¿qué edad dice? 100 años. ¿Y qué pasa cuando un hombre tiene 100 años, don Vigil? ¿Qué pasa cuando le dicen
vas a tener muchos hijos, pero tienes 100 años. ¿Eso suena posible naturalmente? Un hombre de 100 años, decirle que en ese momento va a empezar a tener muchos hijos, ¿eso tiene lógica? ¿Con 100 años? En lo natural, ¿verdad? En lo natural. ¿Tiene lógica? A esa edad, no. Que te digan, vas a tener muchísimos hijos al punto de que va a ser una gran nación. Eso no tenía lógica. Pero dice que naturalmente, pero cuando Dios se lo dijo, Abraham creyó. Y dice el versículo 21, no solamente creyó, sino que no tenía ninguna duda. Dice que estaba plenamente convencido. Pero aquí sí tenemos una promesa específica. Dios no le ha prometido hijos a ninguna de las jóvenes que están aquí que aún no tienen. Dios no le ha prometido eso. Por lo tanto, si el día de mañana, que no sea así, ¿verdad?, no pudieran tener hijos, Dios no les ha fallado, porque Dios a ustedes no se les ha aparecido y les ha prometido que van a tener hijos y una gran descendencia, que Él no va a poder visitarlos a todos de la cantidad. No, Dios no ha prometido eso. Por lo tanto, si eso no sucede, Dios no ha fallado. Pero Abraham sí se lo está prometiendo. Y aunque él se mira a sí mismo, y naturalmente podría pensar, esto no es posible, mira a su mujer, que también era ya una señora de edad, y que Sara tenía un problema adicional a la edad. No solamente era muy mayor, sino que Sara era estéril. Entonces imagínense la combinación. Ya es improbable que un hombre de 100 años pueda tener hijos o pueda engendrar hijos. Ahora súmele que la mujer que podría dar a luz o que va a dar a luz esos hijos según la promesa es una señora tan mayor que ya le ha pasado, de hecho la escritura dice, la costumbre de las mujeres, o ese proceso, ¿verdad?, mensual que tienen las mujeres a partir de una edad. Ya incluso eso no está sucediendo en ella porque ya tiene demasiada edad. Pero es que además de eso, aunque ella tuviera 25 años de edad, tiene un problema físico que se llama esterilidad. Es decir, no puede. Esterilidad, no puede tener hijos. Entonces imagínense, le dicen a un señor de 100 años, a una señora que estaba pegando los 90 años, ustedes van a tener un montón de nietos. Hasta el punto que van a tener hijos y van a tener un montón de nietos y bisnietos y tataranietos, que se va a formar una gran nación. Pero son mayores y una está estéril. Pero dice la escritura, Abraham creyó y estaba plenamente convencido de que quien le prometía eso tenía el poder para cumplirlo. ¿Y qué sucedió por eso? Dios le contó eso por versículo 22. Bien, vamos a definir justicia brevemente. Justicia tiene que ver con rectitud en la manera en la que hablamos, rectitud en la manera en la que pensamos, rectitud en la manera en la que actuamos. Ahora, rectitud, cuando usted dice, bueno, precisamente aquí tenemos dos hombres que son, o tres yo creo, que tienen que ver mucho con, vamos a hacer esto, pero esto tiene que llevar tal medida. ¿Sí? Para ellos poder tener la medida y decirle a una persona por teléfono, necesito que me envíe las medidas. Imagínense que las pulgadas y los centímetros de la persona o del cliente sea uno diferente del que nosotros. Que la pulgada de mi cliente sea de este tamaño. Entonces él le diga, ok, mándeme las medidas, y la señora le diga, bueno, mire, la ventana necesito que sea de 6 pulgadas, pero la medida que ella tiene en casa es de 1 pulgada, es así, ahora multiplíquelo por 6. Y resulta que Vigil, hijo, tiene 1 pulgada, que sí es la medida estándar, la que conocemos todos. Vigil le va a llevar una ventana de 6 pulgadas, así, multiplique este espacio por 6. Y la señora que tiene otra medida en casa está esperando una ventana de 6 veces este largo. ¿Qué problema sería si no hubiera un estándar, una medida? Entonces, en la vida espiritual tiene que haber una forma de medir si la forma en que yo hablo es recta o correcta, para decirlo más en nuestro lenguaje común.
¿Cuál es la manera correcta de hablar? ¿Cuál es la manera correcta de pensar y cuál es la manera correcta de actuar? Esta es la regla. Con Dios yo aprendo la manera correcta. Bien, ahora, ¿Abraham qué era cuando Dios le llamó? Abraham era un ser humano, por lo tanto un pecador, una persona que se había desviado de la regla, de lo correcto. Pero Dios le hace un llamado para que a partir de ese llamado él viva correctamente delante de Dios. Y le hace una promesa. Y en esa promesa Abraham cree. Y dice que Dios le cuenta eso por justicia. Eso quiere decir que Dios a partir de ese momento lo consideró un hombre justo. ¿Qué es un hombre justo? Un hombre que piensa, habla y actúa guiándose por la ley, guiándose por la regla de Dios. Todo lo mide con la regla de Dios. Debido a que Abraham demostró ese carácter, Dios lo consideró un hombre justo. ¿Y qué pasa con los justos? Romanos 5.1. Vamos al capítulo que sigue allí, el versículo 1. ¿Qué pasa con él que actúa con esa fe? Dice Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, la gente que tenga la fe como Abraham, por eso dice que él es el padre de todos nosotros, es decir, él fue el primero en creer de esa manera, y si nosotros creemos de esa manera, seremos como los hijos de él, en ese sentido. Heredamos esa manera de creer, de pensar, de actuar. ¿Y qué va a suceder? Dice, si actuamos por fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Leído hasta ahí, pareciera que lo único que necesito para ser salvo es tener una convicción como la de Abraham en las promesas que Dios ha dado. Y esto es así. Bueno, tenemos que ir a otra parte de la Escritura que nos va a recalcar eso. Al libro de Efesios, por favor. Al libro de Efesios, al capítulo 2, a los versículos 8 y 9. Va a reforzar aún más lo que acabamos de leer. El hombre es justificado por la fe y llega a tener paz con Dios si muestra fe. Esto lo recalca el mismo apóstol en Efesios 2, 8 y 9. Por favor. Porque por gracia sois salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no os obras, para que nadie se gloríe. Bien, dice, por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Entonces, está recalcando la Escritura una y otra vez, el que cree, el que tiene la convicción de Abraham, el que está plenamente convencido y confiado en las promesas de Dios, será salvo. Tener paz con Dios es que te perdone tus pecados. Es que te diga, todo pecado que cometiste desde el primero en tu niñez, en tu juventud, hasta este día en que mostraste esta fe, todos esos pecados te los voy a perdonar. Y no solo eso, sino que a partir de allí, ahora sí, cuando ores y me digas, me volví a equivocar, perdóname, te voy a perdonar. Te voy a limpiar de todo pecado que confieses y me ores pidiéndome perdón. Entonces, cuando los grupos religiosos leen y no leen toda la Escritura, llegan hasta allí y dicen, la Escritura lo dice claramente, y por eso el vestido de oveja. Tú entras por esa puerta y escuchas toda esta exposición diciendo, solo necesitas creer. Mira, dice por la fe, y allá Abraham fue justificado por la fe. Creemos en la palabra de Dios, por lo tanto somos salvos y recibimos perdón. Pero hermanos, el hombre racional llega únicamente a las conclusiones que garantiza la evidencia, pero no parte de la evidencia, sino toda la evidencia. Así que en el desenlace de esta lección vamos a Santiago, al capítulo 2, carta de Santiago, y el capítulo 2. Y note lo que Santiago aclara sobre el asunto de la fe.
Alguien que nos lea, por favor, el versículo 14. Santiago 2:14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Note la pregunta. Decíamos que hasta donde habíamos leído parecía que la Biblia dice que solamente necesitamos creer en Dios para ser salvos. Pero ahora Santiago, que también está dirigido por el Espíritu Santo, pregunta: ¿podrá la fe salvar a alguien que no lleva esa creencia a la decisión, a la acción? ¿Podrá salvarle? Vamos a ver si le puede salvar. Versículo 17. ¿Otro hermano o hermana? Versículo 17. Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Si la fe no tiene obras, es, ¿qué cosa? Muerta. ¿Puede salvarle la fe? Dice el versículo 14. ¿Podrá la fe salvarle? Y luego en el 17 dice, bueno, podrá salvar si la fe no está muerta. Podrá salvarle si la fe no está muerta. La única fe que nos salva es una fe viva. ¿Pero qué es una fe viva? Ahora, versículos 19 al 24. Vamos a poner a leer que cada uno lea uno de estos versículos, por favor. Vamos a comenzar con el hermano Elvis, 2:19. Y venimos así aquí, 20. Aquí, mírenme por favor, 21, 22, 23, 24. ¿Sí? 19 al 24 comenzando a leer. 2:19, por favor. Santiago. Vamos a ver, la fe le puede salvar, dice Santiago. Fe viva, fe muerta no salva. Ahora, ¿qué es fe viva y qué es fe muerta? 2:19, por favor. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Ok, no es una fe, dice Santiago, nada más de saber que Dios existe. Porque ¿saben quiénes saben que Dios existe mejor que nosotros? Los demonios. Porque ¿usted ha visto a Dios? Yo no he visto a Dios. Yo no he visto a Dios. Pero los demonios, en alguna ocasión, estuvieron delante de la presencia de Dios, literalmente. Ellos saben que Dios existe. Pero esa fe, ¿los demonios son salvos? Los demonios no son salvos. Tienen una fe, pero dice Santiago, si la fe nada más es aceptar que Dios existe, es fe muerta. Versículo 20, acá. Mas ¿quieres saber, hombre hermano, que la fe sin obra es muerta? Entonces ahora avanza a decir, ¿cuál es la fe muerta? La fe que no tiene ¿qué cosa? Obras. Es decir, la persona que dice que cree algo debe demostrar que lo cree. Como las esposas dicen, o los hijos dicen, papá, si tú me quisieras, me darías esto porque sabes que eso me hace feliz. La esposa dice, si tú de verdad me amaras, cambiarías y dejarías ese vicio. Llegarías aquí temprano del trabajo para compartir conmigo. Te acordarías de nuestro aniversario. O sea, noten que en el amor y en la fe hay que hacer lo mismo. No solamente hay que tener el sentimiento o tener la convicción en la cabeza, sino que hay que llevarla o traducirla en acción, en demostración. Versículo 21. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ahora lo aclara más. Dice, allá en Romanos, ustedes, yo escribí, bueno, no es, perdón, Pablo y Santiago no es el mismo. Allá en Romanos leyeron que Abraham fue salvo o fue justificado por la fe, sí. Pero también tienen que leer toda la historia de Abraham. No es que Dios lo declaró justo solo porque él aceptaba que Dios existía. Dice, Dios le pidió, ¿tú crees en mí? Te voy a pedir algo. Mira, tu hijo único aquí, y necesito que tomes a Matías y necesito que lo lleves allá a esta montaña que te voy a indicar. Y cuando estés allá arriba, necesito que me lo ofrezcas a mí en sacrificio. ¿Cómo? Pero si es mi único hijo, mi hijo amado y querido y hermoso. Si crees en mí,
necesito que lo hagas. Y dice que Abraham lleva a Isaac para sacrificarlo, y no lo sacrificó porque cuando levantó la mano para hacerlo, Dios le dijo: no lo hagas, no toques al muchacho, no le hagas ningún mal, porque ya me demostraste que sí tienes fe en ti. Mire que no lo demostró cuando Dios le dijo: va a venir un hijo y de ahí te va a venir una gran descendencia. La demostración vino cuando esa convicción llevó a Abraham a cumplir con la voluntad de Dios. Era capaz de sacrificar a su hijo si Dios así lo pedía. Luego el escritor de Hebreos nos aclara en el capítulo 11, que nos vamos a ir allá, que Abraham iba a sacrificar a Isaac, porque uno se queda: pues, ¿cómo es eso? ¿Cómo un padre va a hacer eso? Pero dice que lo que llevó a Abraham a hacerlo era que él tenía tanta fe que él dice: bueno, si ese es mi único hijo y él me dijo que me va a dar una gran descendencia, esto es fácil. Esto es fácil. Este es como el niño del caballo. ¿Ustedes saben el chiste del niño del caballo? Había dos hijos en una familia y uno era demasiado positivo y el otro era demasiado negativo. Entonces los papás dicen: estos muchachos están en los extremos, estos muchachos hay que curarlos, entonces vamos a hacer una prueba con ellos. Y le hicieron un regalo a cada uno, donde no recuerdo bien cuáles fueron los regalos maravillosos que le dieron al negativo, y que el negativo, al verlos todos, les encontró pero. Sí, pero si hubiera sido más grande era mejor. Si hubiera sido de tal color, porque ese no es mi color favorito. Ese era el que siempre le encontraba el pero. Entonces, el que nos interesa es el que era demasiado positivo. Entonces vino papá, le da una caja, un muchacho todo emocionado, haciéndose todas las expectativas, abre la caja de pronto así, y la caja era una caja llena de estiércol de caballo, pura caca de caballo, montón de caca de caballo. Y lo mira por todos lados y se le ilumina la cara y empieza a correr por toda la casa, corre por el patio, y los papás dicen: este muchacho, ¿qué le pasa? Y cuando en una de esas que corre lo logran atrapar, ¡ey, espérate! ¿Qué te pasa? ¿Qué corre? Es que si aquí está la caca, en algún lugar está el caballo. O sea, para él le regalaron un caballo, lo máximo. Y no había caballo, pero era tan positivo que pensaba así. En el caso de Abraham, volviendo ahora a la Biblia, dice Hebreos capítulo 11 que él iba dispuesto a sacrificar a Isaac porque él hacía esta suma: si Dios, que no miente, me dijo que tendría una gran descendencia, y la única manera de tener esa descendencia es que este niño viva y se pueda reproducir, aunque yo lo mate, Dios lo va a resucitar para cumplir su promesa, porque Él puede hacerlo, porque Dios no se va a contradecir y Dios no va a mentir. ¿Qué le parece? Por eso Abraham es el padre de la fe, o el máximo expositor de lo que es confiar verdaderamente en Dios. Entonces note que sí, Dios consideró a Abraham justo, pero cuando Abraham demostró su fe. Versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Amén. La fe verdadera, viva, la fe que salva, es creer, pero lo uno con voy a actuar. Dios me ha pedido que sacrifique a Isaac, entonces ya voy subiendo la montaña. Dice que Abraham no esperó hasta la tarde, se fue muy temprano a la montaña. Versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y se le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Vio? Ahora dice Santiago: sí es cierto que a Abraham se le consideró justo, pero solamente después de que demostró verdadera fe. La verdadera fe siempre lleva a actuar. Por lo tanto, cuando usted se queda sabiendo, pero no actúa, la próxima vez haga este ejercicio. Yo pensaba que creía.
pero como no estoy actuando, ya sé que no creo. Así que en lo que tengo que trabajar es en creer verdaderamente. Porque el día que yo crea verdaderamente, será imposible no actuar. A Abraham Dios no le tuvo que mandar 4 ángeles que lo escoltaran hasta la montaña. Debido a que creía, la acción viene natural y fluye automáticamente de la fe, de la creencia. Versículo 24 y final. Vosotros veis, pues el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Amén. Entonces, concluyendo nuestra lección, cuando miramos aquella multitud, algunos decían, para llegar a Dios solamente necesito la fe. Otros decían, para llegar a Dios necesito una fe que vaya acompañada de obras. Pero ¿cuáles obras? Concluimos con este pasaje. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 17, por favor. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 17, porque hay que aclarar esto también. Luego alguien corrige y dice, bueno, ahora entiendo que no es solo por algo mental, que yo creo en Dios, ya por eso Él me va a perdonar mis pecados y me va a salvar en el día final. No, ya vi que no, ya vi que debe ir acompañada de obras. Entonces, todos los lunes voy a llevar una bolsa de comida a una persona y todos los sábados voy a aportar para el comedor infantil aquel. Entonces ya sabré que como mi fe la estoy acompañando de esas obras, entonces seré salvo. ¿Es así? Segunda de Timoteo 3:17. Del 16 y 17, por favor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Pero ¿quién te prepara para toda buena obra? ¿Quién define cuál es una buena obra? Dios. ¿Dónde lo define? En la escritura que Él inspiró. Entonces, note ahora cuando tenemos todo el cuadro completo. Dios salva al hombre por la fe del hombre. Pero esa fe solo es fe si se basa en la palabra de Dios, Romanos 10:17. Pero no es una convicción nada más de saber lo que dice la palabra de Dios, sino que al enterarme de lo que dice la palabra de Dios, que Él quiere de mí, así como Abraham, ¿qué es lo que pide de mí? No me pide construir un arca como Noé, no me pide sacrificar un hijo como Abraham. Hoy me pide alguna otra cosa. ¿Dónde lo voy a aprender? En la Escritura. ¿Cuándo voy a obtener la salvación? Cuando mi fe vaya a la obediencia. Cuando mi fe vaya a la acción. Entonces se habrá perfeccionado, porque será la fe que Dios quiere que tenga la humanidad. ¿Alguna pregunta o comentario de esta lección? ¿O estamos claros en lo que hemos visto hoy a través de la Escritura? ¿Pregunta o comentario? Si no, mis amados hermanos, como decía en la escuela de predicación, ni aunque hubiera a cierta hora, ni aunque uno tenga preguntas, las hace porque ya llegó una cierta hora. Así que Dios les bendiga muchísimo, ha sido un privilegio, un gozo poder estar con ustedes, compartir el sermón y la clase de esta mañana, esperando que esto sea verdaderamente algo que se traduzca en buenas obras, pero las obras que manda la Escritura para que podamos verdaderamente recibir toda bendición de Dios, de manera que digamos, tengo suficiente y por eso estoy muy contento. Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, hermano Rolando, por la exposición. Verdaderamente es una bendición poderlo tener aquí en la congregación de la Iglesia de Cristo del Progreso. Y oramos a Dios también para que nuestro Señor Todopoderoso lo bendiga en su ministerio y donde esté siempre, igual juntamente con sus hermanos y su familia. Vamos a estar orando ya para terminar. Vamos a pedirle al hermano Agustín Blanco que haga esta oración.
Luego de esto también nos ayuden con el cántico de cumpleaños de Ana Cecilia y Ana Isabel. Oremos. Soberano Padre celestial que está en los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias, Padre, por este día que hemos marcado, la cual, oh Dios, pudimos estar reunidos y aprendiendo más de tu palabra. Hemos podido orar en la segunda parte, oh Dios, y también en esta segunda parte hemos escuchado tu palabra, poner en práctica la fe por obra, oh Dios, que nos ha instruido el hermano Orlando. Pídate, Padre, que lo bendiga grandemente en todo, Dios, por siempre, y que siga siendo instrumento en la vida de tus hijos y así también para otros también. Queremos, Padre, también pedir las bendiciones por cada uno de nosotros que hemos estado aquí reunidos y aprendiendo de tu palabra, Dios, que estas enseñanzas caigan en nuestro corazón y poder ponerlo en práctica en nuestra vida. Y así en aquellos que también han escuchado este mensaje, puedan ponerlo por obra. Por Dios también queremos pedirte por nuestra hermanita que está en el cumpleaños. Pídate, Padre, que la bendiga grandemente y que la siga, que puedan seguir creciendo en el camino del Señor, y así también, Padre, que tus padres puedan seguir instruyéndolo en el camino, bendiga grandemente sus estudios, bendiga sus proyectos, Padre, con mucha sabiduría para poder seguir a cada uno de ellos, Padre. También, Padre, te pedimos que sea con nosotros en la semana, Padre, que podamos dirigirnos a nuestros trabajos y estar bien, y así a nuestros hijos también, aquellos que van a la escuela, puedan ser siempre, Padre, tu también. Gracias, Padre, por todo lo que nos has permitido hacer en el día. Te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.